Bienvenidos y bienvenidas a Informa TV. Mi nombre es Aldo Núñez y el día de hoy, lunes 30 de enero, te traigo la información más relevante en materia de derechos humanos. A nivel nacional, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emprende acciones en favor de la protección ambiental. Además, la CNDH protege la Reserva Natural de San Luis Potosí y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua realizó la conferencia Orígenes del Humanismo. En lo internacional, Estados Unidos recibió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y en África, la ONU pidió garantizar los derechos humanos de los homosexuales. Quédese con nosotros, está usted en Informa TV. En el Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ante la falta de protección ambiental, la organización no gubernamental Red Acción Ambiente en México trabaja en colaboración con esta institución derechohumanista para formar defensores de derechos humanos ambientales. El 26 de enero, Pedro Pliego Castil, presidente del organismo ambiental, mencionó que se está trabajando de manera conjunta con la Comisión Defensora de Derechos Humanos para capacitar en materia de educación ambiental a toda la ciudadanía y de esta manera evitar violaciones a los derechos humanos climáticos. Pliego Castil indicó que a pesar de las diversas actividades en educación ambiental, aún falta mucho por trabajar para que este asunto no sea ajeno a la sociedad y persuadió a la ciudadanía a que participe en las acciones ecológicas que continuamente se realizan en la entidad y de tal forma ayudarán en la defensa del derecho a un medio ambiente saludable. Con el fin de proteger la reserva natural al pueblo huichol de Huitzarica en San Luis Potosí, de los trabajos mineros a cargo de varias empresas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente y a Conagua medidas preventivas para el área. A través de un comunicado, el organismo nacional demandó que se adopten las acciones inmediatas en materia de inspección, vigilancia y en su caso se apliquen las sanciones correspondientes contra quienes han permitido la explotación de la zona, permitiendo en riesgo el ecosistema. El Ombudsman Nacional Raúl Plasencia giró instrucciones a personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que realice investigaciones en la zona, para obtener evidencias sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos en contra de las comunidades indígenas que ahí habitan. Dentro de su programa de actividades culturales, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua presentó la semana pasada la conferencia Orígenes del Humanismo y la exposición filosófica Sofía. El ombudsman José Luis Armendáriz González destacó la calidad de conferencia Orígenes del Humanismo, presentada por el conferencista Francisco Flores Aguirre, humanista reconocido por su amplia trayectoria como catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Asimismo, reconoció el diseño atractivo de la exposición Sofía y la consideró una propuesta innovadora para el pensamiento analítico, promoviendo a su vez la reflexión filosófica para la sociedad chihuahuense. En torno a esto, felicitó a los encargados del Círculo de Investigación Filosófica y Jurídica AC, quienes se encargaron de esta exposición. Felipe Jesús Álvarez Cibrián, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, explicó que se emitió la recomendación número 2 al presidente municipal de Ocotlán, Juan Manuel Alatorre, por un trato indigno a los internos de la cárcel municipal. El ombudsman jalisciense destacó que los reos detallaron que no eran alimentados debidamente, ya que solo una vez al día les proporcionaban alimento. De la misma manera señalaron que no se les proporcionaba los suficientes artículos de limpieza. Álvarez Cibrián mencionó que aún persiste el maltrato a estos reos en los centros del estado, por lo que exhortó a las autoridades municipales a renovar sus estrategias de protección.
El pasado 26 de enero, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, en coordinación con la Universidad Latina de América, realizaron la conferencia El Amparo y sus desafíos en Latinoamérica, la cual fue impartida por el doctor Carlos Vallefin. Al dar apertura a los trabajos, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano, mostró su beneplácito por la realización de actividades de difusión en el organismo autónomo. Al dictar la ponencia, el catedrático mostró un esquema de las potencialidades del amparo y su desarrollo en México y en Latinoamérica. También refirió que el amparo es un mecanismo que permite a los ciudadanos protegerse ante las acciones desarrolladas por una autoridad que vulnere sus derechos y sus garantías. En nuestro país, Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, aseguró que el gobierno federal reconoce y respalda el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del organismo internacional como Human Rights Watch, los cuales han criticado la estrategia de seguridad efectuada por el gobierno federal. Sin embargo, señaló que solo está dispuesto a reconocer las críticas y las recomendaciones cuando estén sustentadas con información sólida. El secretario de Gobernación detalló que la defensa de los derechos humanos es una labor conjunta de autoridades, organizaciones civiles y de organismos autónomos, y enfatizó que en nuestro país, que en México, están abiertos a la inspección internacional, especialmente en materia de derechos humanos. Además, subrayó que la obligación del gobierno federal para emprender y mantener la promoción y la defensa de los derechos humanos siempre ha sido una prioridad. En México, Distrito Federal, el senador Fernando Castro presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Comisión Federal de Electricidad, así como hacia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por sus actos discriminatorios y desiguales, por no incluir a los habitantes de Baja California en el decreto que reduce las tarifas de cobro en energía eléctrica, publicado el 28 de diciembre de 2011. El pasado 18 de enero, el senador baja californiano presentó un punto de acuerdo ante la Cámara Alta del Congreso de la Unión, donde exige a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se integre en los beneficios a Baja California y Baja California Sur, en el decreto firmado por el titular de la Secretaría de Hacienda. Del mismo modo, mencionó que hará todo lo posible por proteger y defender los derechos de los baja californianos. La ombudsman de Campeche, Ana Patricia Lara, informó que la semana pasada visitadores de la CNDH llegaron a la ciudad para investigar sobre el fallecimiento de 2 recién nacidos en el Hospital General Dr. Manuel Campos. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Campeche indicó que el equipo que arribó está conformado por peritos, abogados, médicos y psicólogos, los cuales investigarán el hecho que se suscitó en el nosocomio, donde al parecer suspendieron la energía eléctrica por un adeudo, ocasionando la muerte de 2 infantes. De la misma manera, comentó que personal del organismo que encabeza se unió a la indignación que realizan los visitadores nacionales para esclarecer el caso en el menor tiempo posible. En Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subdirección de Secundarias Generales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realizan un ciclo de conferencias sobre cultura de la legalidad en 25 escuelas de 14 municipios del estado. Jesús Efrén Reséndiz Hernández, responsable del programa Prevención del Delito, informó en un comunicado que las pláticas ofrecidas beneficiaron alrededor de 1,000 alumnos de diferentes centros educativos y de los municipios de Pachuca, Actopan, El Arenal, Tulancingo, entre otros. También informó que este trabajo incluye temas actuales que están relacionados con los derechos humanos, como el bullying, y que están dirigidos a los alumnos de segundo y tercer grado, que cursan las materias de formación cívica y ética y cultura de la legalidad.
El miércoles 25 de enero, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, informó al Congreso que en 2011 perdieron la vida 43 personas ajenas a la delincuencia organizada en enfrentamientos armados de la lucha contra la inseguridad pública. Plasencia Villanueva entregó el informe anual de labores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Guadalupe Acosta Naranjo, y además dirigió un mensaje en el que resaltó como herencia histórica la reforma constitucional en materia de derechos humanos de la 61 legislatura. En el informe dio a conocer la lista de autoridades frecuentemente señaladas como responsables de violar los derechos humanos, entre las cuales se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Migración, la SEP, entre otras. Ahora vamos a un corte y volvemos aquí a Informa TV. Ya estamos de vuelta en Informa TV. Vamos ahora con las noticias internacionales. UNICEF solicitó a la comunidad internacional que financie sus actividades humanitarias este año con $1.200 millones para poder aliviar el sufrimiento de niñas, niños y mujeres en 25 países. Según UNICEF, la lista de naciones que recibirá ayuda incluye varias de las que padecen emergencias silenciosas, pero más de un tercio de los recursos se destinarán a Somalia y al resto de países del Cuerno de África. Ante la solicitud de UNICEF, varias ONG han concretado sus apoyos monetarios para proteger los derechos de los más vulnerables. La semana pasada, en México, Amnistía Internacional colgó cientos de pares de zapatos viejos frente a la Secretaría de Gobernación mexicana para simbolizar las difíciles situaciones que soportan los migrantes centroamericanos a su paso por el país. En el lanzamiento de la campaña global para exigir que se garantice la seguridad y la dignidad de los migrantes, el coordinador de movilización de Amnistía Internacional México, Daniel Zapico, enfatizó que no hay datos oficiales sobre el número de centroamericanos indocumentados que atraviesan México rumbo a los Estados Unidos. Sin embargo, resaltó que estudios académicos avalan que el 60% de las mujeres y niñas migrantes que atraviesan el país sufren violencia sexual. Por ello, indicó que el objetivo de la nueva campaña es exigir al gobierno mexicano que elabore un plan que proteja a las y los migrantes. Y en otras noticias, la Organización de las Naciones Unidas exigió al gobierno israelí el pasado 27 de enero cesar de inmediato las demoliciones de hogares palestinos en los territorios de la Ribera Occidental. Maxwell Gaillard, coordinador de ayuda humanitaria de la ONU para los territorios ocupados, exigió a Israel que cumpla con sus responsabilidades de proteger el bienestar de la población civil que radica en estas tierras. Además, advirtió sobre el incremento de este tipo de acciones por parte del gobierno israelí en los territorios palestinos y mencionó que la actual política de demoliciones provoca un amplio daño y debe terminar. El pasado viernes, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llamó a Irán a reanudar el diálogo con las potencias occidentales y pidió al país islámico demostrar que su programa nuclear es de carácter pacífico. En rueda de prensa, el secretario general de Naciones Unidas afirmó que no hay otra opción más que el diálogo para la solución de estos problemas. Ban subrayó que Irán es un miembro de la ONU y tiene la responsabilidad política y legal de cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad para demostrar de manera definitiva que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Amnistía Internacional señaló la semana pasada que en Libia las torturas a los reclusos siguen vigentes. A través de un comunicado,
La delegación de Amnistía Internacional en Libia destacó que se reunió con detenidos en Trípoli, Misrata y Garián, los cuales mostraban señales visibles de tortura ocasionados en los últimos días. Sus lesiones incluían heridas abiertas en la cabeza, extremidades, espalda y otras partes del cuerpo. La organización pidió a las autoridades militares y a los funcionarios públicos trabajar dentro del mapa legal. La Procuradora Social de Atención a las Víctimas de Delitos, Irene Herrerías, se reunió con Fernando Proti, representante en México del Alto Comisionado para los Refugiados, con la finalidad de establecer mecanismos de cooperación para la atención a las y los desplazados que fueron víctimas de delitos. Durante la reunión, Irene Herrerías solicitó el apoyo de ACNUR para conocer los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas que existen en otros países que ya cuentan con esa experiencia. Además, manifestó su interés por establecer mecanismos en favor de las personas que son desplazadas por la violencia, así como de las víctimas de trata de personas. Igualmente coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos a través de convenios de coordinación que permitan respuestas más eficientes en favor de las víctimas. Y continuando con las noticias internacionales, UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, dijo el viernes que al menos 384 niñas y niños murieron en Siria durante la problemática de 10 meses contra el gobierno y aproximadamente el mismo número de menores fueron encarcelados. En rueda de prensa, Rima Salah, ejecutiva interina de UNICEF, indicó que está preocupada por la situación en Siria, porque no ha cumplido con la obligación legal de proteger y respetar los derechos de las niñas y los niños. La funcionaria destacó que todavía existen limitantes que impiden que los derechos de las y los menores se protejan. La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton recibió este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conformada por una mayoría de mujeres. En rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, explicó que Hillary Clinton aprovechó la oportunidad para resaltar el apoyo al trabajo de la comisión, así como un incremento de apoyo financiero por parte del país estadounidense. Por lo que cabe recordar que según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington contribuyó con poco más de 1.5 millones de dólares al presupuesto de la comisión en 2011. Cinco comunidades de esmeraldas en Ecuador participaron de las actividades lúdicas del proyecto Mambrú No Va a la Guerra, que incentiva a los infantes a practicar la no violencia en el juego y asumir las prácticas de compañerismo y equidad. La organización Serpag, respaldada por la Fundación Save the Children, comunicó que la cultura de paz en los juegos, al igual que caritas pintadas, fueron unos de los temas manejados durante los 3 días que duró el recorrido. El proyecto viajó por diferentes poblaciones de la región ecuatoriana con mayor número de refugiados, donde según los últimos datos de ACNUR, se estima que en la provincia de Esmeraldas viven más de 6,000 refugiados. Y en otras noticias, la ONU, Valerie Amo, subsecretaria general de esta organización para asuntos humanitarios y coordinadora de ayuda de emergencia, anunció el pasado 25 de enero la asignación de unos 104 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para apoyar a misiones humanitarias para los 13 casos calificados como emergencias. Algunas de las regiones que pertenecen a los 13 casos de emergencia humanitaria son la República Centroafricana, Haití, Nepal, Pakistán, entre otros, donde millones de personas necesitan ayuda de todo el mundo. De tal forma que esos fondos monetarios ayudarán a salvar vidas, pero no todas podrán ser protegidas, por lo que se esperan otras fuentes de apoyo que contribuyan a respaldar a los necesitados. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a los países de la Unión Africana garantizar el respeto de los derechos humanos de los homosexuales durante la inauguración de la 18ª cumbre del bloque africano. Durante su discurso,
incitó a dejar de criminalizar a la homosexualidad y velar porque se respeten sus garantías individuales de manera plena. El secretario general de la ONU destacó que una forma de discriminación en el continente africano es y ha sido por muchos años la basada en la orientación sexual, ya que en la mayoría de las naciones africanas el ser gay o lesbiana está prohibido. El futuro de África, agregó, depende también de la inversión en derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Eso ha sido todo por nuestra parte. Les recuerdo, la repetición de este noticiero se transmite a las 13 horas, tiempo del Centro de México, y está archivado en la página www.dhnet.org.mx. Asimismo, nos encuentras en Facebook como InformaTV y en Twitter como @InformaTV_DHNet. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana en punto de las 9:30 horas, aquí por supuesto en DHNet.